I love you. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cápsula del Tiempo. El día de hoy vamos a hablar sobre la colonización de las 13 colonias. Para empezar el tema, he traído a unas invitadas, Jael, Natalia y Dayana. Muy bien, Jael, ¿me podrías platicar sobre cómo iniciaron las 13 colonias norteamericanas? Claro que sí. Para empezar, tenemos que saber de dónde venían y por qué se hizo. Los norteamericanos venían de Inglaterra, donde eran esclavos de los ingleses. Y la historia cuenta que huían ya que vivían en pobreza, sin derechos y eran perseguidos por la religión que protestaban. Interesante, muchas gracias, Jael, por ponernos en contexto sobre la colonización de las 13 colonias. Ahora quisiera preguntarte, Natalia, ¿dónde empezaron a ubicarse las 13 colonias y sus actividades económicas? Por supuesto, las 13 colonias se ubicaban parte norte de América, que serían los estados de Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte y del Sur y Georgia. Estas colonias se dedicaban a la agricultura, ganadería, comercio, pesca, artesanía y entre más. Muchas gracias, Natalia, por esa información tan esencial. Ya para terminar, me gustaría que Dayana nos explicara la relación entre los ingleses y los nativos. Muy bien, la relación entre los ingleses y los nativos era que fueron tomados como prisioneros de guerra primero, pero después fueron vendidas a las plantaciones en las Indias Occidentales. Timimovi. ¿Qué eran las 13 colonias? Bernardo. Las 13 colonias fueron un grupo de territorios ingleses establecidos en el continente americano durante los siglos XVII y XVIII. Se llamaban Massachusetts, Nueva Hampshire, Connecticut, Rhode Island, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Maryland, Delaware, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Exacto, estas se convertirían en los primeros 13 estados de los Estados Unidos de América. Pero antes de esto, eran apenas unas pocas de las muchísimas colonias europeas que se establecieron por toda América del Norte. No, los colonos no venían solo de Inglaterra. A partir de la segunda mitad del siglo XVI, gente de toda Europa, franceses, suecos, holandeses, emigraron al Nuevo Mundo por diferentes razones. Algunos escapaban de persecuciones religiosas, otros iban en busca de riquezas, pero todos buscaban la oportunidad de mejorar sus vidas. Estos colonos reclamaron tierras propias y establecieron colonias principalmente a lo largo de la costa este de Norteamérica. Bueno, es que la costa este es la más cercana a Europa y los colonos venían en barcos. El primer establecimiento permanente de ingleses en Norteamérica fue la colonia de Jamestown, nombrada en honor del rey James y establecida en 1607. Se localizaba en lo que hoy es Virginia. Luego llegaron los peregrinos en 1620 y se establecieron en Plymouth, una parte de lo que hoy es el estado de Massachusetts. Durante los siguientes 100 años, más colonias inglesas se fundaron en toda la costa del Atlántico Norte, desde Nueva Hampshire en el norte hasta Georgia en el sur. Mientras tanto, Francia logró el control de mucho de lo que hoy es Canadá y el Midwest de Norteamérica. Los dos imperios se enfrentaron por el control de América del Norte en la Guerra Franco-India de 1754 a 1763. Inglaterra ganó la guerra, se quedó con Canadá y fortaleció su presencia en las 13 colonias. Casi todos los colonos se veían a sí mismos como ciudadanos británicos.
Compraban productos de las fábricas inglesas y se mantenían al tanto de las noticias de Inglaterra. Los colonos más ricos copiaban el estilo británico en su vestimenta, sus bailes y sus modales. Y las colonias tenían gobiernos locales copiados de las instituciones políticas inglesas. Con todo, también tenían sus propias identidades particulares. Muchos colonos que vivían en las colonias de Nueva Inglaterra, donde estaban Massachusetts, Nueva Hampshire, Connecticut y Rhode Island, llegaron a América para poder practicar libremente su propia religión. Muchos se convirtieron en pequeños granjeros que cultivaban lo suficiente para sostener a sus familias e intercambiar sus productos por otros bienes que ellos mismos no podían fabricar. Algunos aprovecharon las ricas aguas pesqueras de la costa atlántica y se convirtieron en pescadores. Otros se convirtieron en ricos comerciantes comprando y vendiendo productos para satisfacer las necesidades de las crecientes poblaciones de granjeros y pescadores. No pasó mucho tiempo para que Nueva Inglaterra se convirtiera en un gran centro de comercio, con bienes que paraban en las ciudades portuarias como Boston, en su trayecto hacia Inglaterra, el Caribe y otras regiones. Al sur de Nueva Inglaterra se localizaban las colonias medias: Delaware, Pensilvania, Nueva York y Nueva Jersey. Estas colonias se caracterizaban por la gran diversidad étnica de sus poblaciones. Holandeses, alemanes e irlandeses eran los grupos más grandes. Igual que sus vecinos de Nueva Inglaterra, los residentes de las colonias medias eran excelentes granjeros y comerciantes. Producían y exportaban tanto trigo que se les nombró la canasta de pan de las colonias. Las ciudades portuarias como Nueva York y Filadelfia crecieron hasta convertirse en agitados centros de comercio llenos de comerciantes, artesanos y mano de obra. Las fábricas de estas ciudades producían textiles, papel y hierro, lo que convirtió a las colonias medias en las más industrializadas de las 13. Las colonias sureñas incluían a Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. La vida en estas colonias transcurría en enormes granjas llamadas plantaciones, propiedades de los terratenientes ricos. La agricultura gobernaba la economía. Cultivos como el arroz, el tabaco y el algodón eran cosechados y vendidos a compradores de las colonias, el Caribe y Europa. Una buena parte de los trabajadores de las plantaciones estaba compuesta de esclavos africanos, que empezaron a llegar en 1619. Para el año de 1750, los esclavos constituían el 40% de la población de las colonias sureñas. Para terminar, solo quisiera agregar que para los habitantes de Norteamérica era muy importante la educación, tanto que se volvió un elemento fundamental y su religión era protestantismo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y los esperamos en otro capítulo más del podcast La Cápsula del Tiempo.